Lo sagrado en la historia humana. Unidad 1. La experiencia universal. Cuando en este apartado vamos a ver cómo el hombre siempre se ha manifestado como un ser que se interroga, que se pregunta, un ser que busca una respuesta ante tantos interrogantes. Él es capaz de interrogarse sobre la grandeza del universo para descubrir el significado que oculta, cuestionar su relación con los demás seres vivos y por sobre todo buscar un sentido de su existencia en marcha inevitable hacia la muerte. Un ser para los demás, un ser en relación con los demás. Entonces, en cada cultura existieron estos sistemas de cuestionamientos. De hecho, cada creencia prácticamente busca dar una respuesta a cada interrogante de cómo el hombre se relaciona con este misterio sagrado, con lo trascendente. Y ahí chocamos con el primer interrogante. Pero ¿cómo que el hombre va a entrar en relación con el misterio sagrado? Hay que tratar de responder a lo que es misterio. ¿Qué es misterio? Bueno, entonces hay que primeramente partir por lo que no es un misterio. El misterio no es un problema. Tengan eso presente. A veces la mayor parte de nosotros tratamos de relacionar un misterio con un problema, algo irresuelto, algo que se nos presenta. Bueno, entonces vamos a hacer la diferencia. Todo problema es algo que yo encuentro ante mí, ante mi presencia. Es algo exterior, un objetivo. Se puede explicar, se puede reducir a conceptos, a palabras. Puede medirse, se puede describir. Incluso puede ser estudiado por la ciencia y sometido a la técnica. Eso en primer lugar hay que tener en cuenta sobre lo que es un problema. ¿Qué es el misterio? Y el misterio viene a ser lo que yo encuentro en mí. No es algo exterior. Me envuelve, aunque yo no puedo entender por completo, lo conozco, sin intermediarios, ni abstracciones, no es algo que se da por a través de estudios. Trasciende toda técnica, toda ciencia concebible y no puede ser objeto de conocimiento científico. Ahí también no hay las diferencias. Por ejemplo, vamos a tener un ejemplo claro. Un avión que tenga una dificultad para aterrizar. Eso vendría a ser un problema para los técnicos. Pero en cambio se vuelve un misterio que involucra a los que viajan en ese avión. Los pasajeros no tienen conocimiento, por así decirlo, científico, técnico, pero es un misterio para cada uno. Les envuelve, les afecta a todos, a mí y a los que estamos también ahí, pero no podemos decir que es algo descriptible. Otra diferencia, esto tengan presente, un problema, como hemos dicho, es descriptible por medio de palabras, conceptos adecuados, palabras unívocas. En cambio, un misterio solo puede ser expresado en lenguaje análogo. El lenguaje análogo viene a ser prácticamente el lenguaje no verbal, dando lugar prácticamente buscando tratar de explicar este misterio. Surge el tema de las metáforas, el tema de los mitos. Entonces requiere siempre y esencialmente algo que transcienda al hombre. No se puede explicar con meras palabras. Entonces debemos decir que por un lado le está abierto y por otro lado le está oculto. Abierto en el sentido de que el hombre puede acceder, experimentar un misterio. Oculto no siempre lo agota, Y el problema, ¿verdad? Siempre nos lleva a una solución. Siempre, un problema siempre va a tener una solución. Y al cual, cuando encontramos la solución, directamente se supera el problema. En cambio, eso para que tengan esto presente también,
El misterio no. El misterio no es así. Por ejemplo, si uno al dirigirse en un lugar determinado se encuentra con un problema, que es un puente que se cayó, yo puedo escoger otra ruta, soluciono el problema. Pero si al derrumbarse ese puente, un niño perdió a sus padres, murieron nuestros seres queridos, este acontecimiento tendrá ya para él tal repercusión que ya modificará su vida. Estará siempre presente, revelándose su significado día a día. Entonces se vuelve un misterio, algo que le envuelve, algo que le afecta. Pero día a día buscará también dar respuesta a eso. Todo misterio nos invita y provoca a nosotros una profundización de nuestra existencia, nuestras actitudes, de aquello que verdaderamente nos ayuda a caminar diariamente en la vida. Y a lo largo de nuestra vida profundizamos en este misterio de nuestra existencia y adquiere también cada día una claridad mayor. Nos ayuda a superar las crisis de cada edad. En el apartado 1.3 venimos ya a tratar de hablar de otro misterio, el misterio sagrado. Lo sagrado es un misterio para el hombre y como hemos desglosado en el apartado anterior, el misterio es algo que lo envuelve, algo que no está fuera de él, sino que está dentro de nosotros, ya que envuelve al hombre como totalidad y lo compromete, nos compromete a cada uno. Debemos decir también que no es algo que se presente como un problema exterior. Ojalá que esto ya quede también como algo claro. El misterio sagrado tiene que ver con el sentido definitivo de la vida humana, afectando la existencia del hombre en el centro mismo de su ser personal. No es algo inconocible, sino que es una realidad que en todos los aspectos, en todos los órdenes y bajo todos los puntos de vista es algo superior al hombre, le supera al hombre, a su mundo, a su realidad, y es también superior. Eso también hay que tener presente, es algo superior. Quien ignora su relación con el absoluto prácticamente desconoce las raíces de su propia existencia. Tener eso presente. Nadie puede decir, no, yo me niego, yo soy objeto de conciencia, no voy a hablar de lo sagrado. No, sí o sí. Hay tantos misterios sacros, sagrados en nuestra vida que afectan y nos invitan también a repensar, a cuestionar nuestra vida diaria. Entonces hay que decir que lo sagrado es una realidad totalmente otra, en base a la cual reciben una significación ciertos objetos, lugares, tiempos. Por ejemplo, el rosario para mí es algo sagrado, porque a mí me lleva a ir a una realidad prácticamente no meramente terrenal, sino que me evoca la realidad trascendental. Es una realidad que se manifiesta por una realidad material, pero toma dimensiones significativas en la vida de uno, trasciende lo meramente material o corporal. Por ejemplo, en la Santa Misa, nosotros utilizamos una copa para una persona no creyente que capaz puede significar tan solo un vaso, pero para nosotros es el cáliz de la salvación. Incluso en la iglesia, la edificación para nosotros es un lugar sagrado, el templo. El hombre también ha empleado aquellas realidades naturales de su entorno, lugares, ya sea santuarios, lugares de peregrinación, como lugares símbolos en la cual se siente una mayor presencia de la divinidad. Algunas montañas, todo eso, ¿no? Y toda experiencia de lo sagrado, hay que decir que es de carácter personal, ya que la relación del yo humano se da con el tú divino. Nadie puede compararse, ni mucho menos nadie puede tener una experiencia sagrada la misma que otra persona. Por otra parte hay que decir que el hecho religioso
que surge de la experiencia de lo sagrado es socialmente compartido. Por eso los encuentros masivos en la comunidad es un hecho sagrado que comparten muchas personas, ya que al estar sometido a las condiciones históricas se presenta de forma diferente y diversas en distintas realizaciones concretas. Hemos dicho que el hecho religioso es lo que socialmente se comparte, ya que está sometido a la condición histórica de un pueblo, de una comunidad, y se presenta de forma diversa en sus realizaciones concretas. Por ejemplo, a veces las procesiones religiosas en México no son las mismas que nosotros hacemos en Paraguay, porque dan otra cultura, otro estilo de vida, incluso también a veces, pero es la misma procesión, por así decirlo, religiosa. En el punto 1.4 vamos a ver las expresiones de esta experiencia religiosa. Cómo la gente manifiesta esta experiencia con lo religioso. Y primeramente hay que hablar qué significa religión. Hoy día donde estamos escuchando muchas veces Jesús, menos religión. Más relación y menos religión. ¿Pero qué significa religión? Si uno sabe lo que significa religión, no va a rechazar lo que significa. La religión, de hecho, es un hecho universal que se manifiesta de acuerdo con las formas culturales de una sociedad determinada, de tal manera que la experiencia religiosa se expresa mediante el pensamiento y la acción de una comunidad. Así brevemente diciendo, es la respuesta a la realidad trascendente, a una experiencia trascendente. Y estas expresiones más comunes, como se manifiesta, se dan en dos formas, principalmente el mito y la doctrina. ¿Qué es el mito? Bueno, nosotros escuchamos varias veces el mito de Yacyretá, el mito del bombero, el mito griego, no sé, ustedes ya hacen el Sísifo, mito de las cavernas. Bueno, ¿qué es el mito? El mito es una narración simbólica, un lenguaje velado, o sea, que trata de explicar una realidad trascendente por medio de la palabra. ¿Qué significa lo que no dice? No agota, pero trata de plastificar una realidad. Entonces, incluso constituye una forma de expresión auténtica y se da como un fenómeno histórico-cultural. En cada cultura tratan de explicar una realidad desconocida, pero experimentada con las palabras. Es la respuesta a las cuestiones más profundas que un grupo humano se plantea sobre sus propios orígenes y su destino. A veces la mayor parte es la leyenda, el mito del Ka'a, del Yacyretá, son una forma también de explicar una realidad que trasciende el hombre y lo busca explicar. Por ejemplo, un mito griego es el mito de Sísifo, que dice que Sísifo estaba condenado por los dioses a subir una piedra a lo alto del monte y que siempre se le escapa de las manos y que vuelve abajo. Con este mito quieren expresar el eterno esfuerzo del hombre que nunca llega a la plenitud. La segunda expresión más común de la experiencia religiosa es la doctrina también, que es el conjunto de creencias definidas. Ya se define lo que se cree, que tiene como finalidad articular el pensamiento, regular la vida mediante el culto y el servicio y por sobre todo explicar las creencias en su relación con los otros conocimientos. Bueno, entonces son dos formas de expresiones de la experiencia religiosa, el mito y la doctrina. Mediante la acción religiosa, también el hombre se confronta con la realidad esencial. ¿Qué es en realidad
a qué está llamado, cuál es su fin último. Y lo más importante en esta experiencia es la adoración. El hombre expresa esta acción religiosa por medio de la adoración, que son actos extrínsecamente culturales, por ejemplo la oración, la danza, el canto, y esto se lleva a cabo dentro de la comunidad, porque dentro de la comunidad también hay una unidad espiritual. Participan de la misma experiencia religiosa, por ejemplo Cacupé. Cacupé nosotros es un lugar de expresión espiritual comunitaria. Se manifiestan a veces las mismas creencias, no las mismas actitudes, porque hay personas que van con una devoción, una fe muy grande, y otros que van a macanear por ahí. Esto es para manifestar la relación con el misterio sagrado. Y el culto ya es la proyección de la experiencia religiosa. Por ejemplo, nosotros el culto católico es una forma también de proyectar nuestra creencia en Dios, en este Jesús, Dios hecho hombre, y tiene sus reglamentos, tiene una realidad esencial con el cual el hombre también manifiesta su fe hacia Dios. Bueno, ya hemos dicho que la experiencia religiosa se manifiesta por medio de dos formas. El mito, que trata de, por medio de las palabras, explicar una realidad trascendental, y la doctrina, que ya viene a ser el conjunto de creencias definidas, ¿verdad? Una finalidad articulada del pensamiento. Y esto viene a regir la vida comunitaria y busca también explicar algunas creencias propias del día a día. Bueno, entonces en el punto 1.5 debemos decir de que las religiones, según el significado de Frank Conning, que la religión nos conduce a la esencia más profunda del ser humano. ¿Por qué? Porque la religión, como hemos dicho, viene a ser el religar. ¿Qué quiere decir eso? Venir a unir lo profundamente absoluto del hombre con su ser trascendente, ¿verdad? La cual tiene su fundamento en la trascendencia. Entonces, el significado de la religión no está ligado a ningún periodo histórico. No podemos decir que es desfasado que el hombre sea religioso. No, el hombre es religioso, una dimensión propia del ser mismo, y vale para todas las épocas. Allí donde el hombre reprime o niega su relación religiosa, la interrogación acerca del sentido de la vida humana y de su historia no puede encontrar una respuesta satisfactoria. Tengamos eso presente. No podemos reprimir ni no podemos apagar aquello que es propio del hombre. Bueno, como ya lo había dicho Frank Conning, la religión es algo inherente de la persona humana. No podemos en ningún momento querer reprimirla o negarla, porque tendemos a que nosotros también borremos en nosotros aquella interrogante significativa de nuestra vida, el sentido de la vida humana. En este apartado, las religiones históricas desaparecidas, debemos decir que hay dos tipos de religiones, grandes religiones históricas, que se diferencian en dos: las religiones desaparecidas y las religiones vivas. Entre las religiones desaparecidas, ¿quién no conoce o quién no ha escuchado de las religiones de Roma, de Grecia? Esos con grandes características de que son politeístas. En las películas grecorromanas aparecen Zeus, aparecen Afrodita, todos esos dioses, ¿verdad? Tienen una peculiaridad en el Antiguo Oriente que ya han desaparecido. En Persia, en Egipto, en Mesopotamia. Y a través del estudio de sus monumentos uno puede recurrir a cuáles eran sus creencias, ¿verdad? Porque bien sabemos que a través de la cultura, del canto, de la poesía, incluso también de las escrituras,
uno puede conocer también el sentido de esa experiencia religiosa de otros grupos comunitarios. Entonces su origen radica en la tendencia del espíritu humano que se pregunta sobre la realidad esencial, ¿verdad? Su relación con el absoluto. Y las religiones históricas vivas, preferentemente son las grandes religiones históricas que hasta aún siguen vigentes, que hasta aún siguen presentes y suelen clasificarse en base a puntos de vista cronológicos geográficos en tres grupos. El primer grupo, las llamadas primitivas. Estos, por ejemplo, responden a las de pueblos que carecen de una escritura dedicada a la casa, que posee una forma simple de veneración. Por ejemplo, un señor de los animales, una creencia en un dios del cielo. Ese es el primer grupo. El segundo grupo son las llamadas religiones tradicionales. Ya nosotros conocemos el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, las religiones. Esto ya poseen una escritura, nacidas incluso en la India, en la religión china, el sintoísmo, el japonés. Y el tercer grupo son las denominadas las nuevas religiones. Son lo que han surgido a mediados del siglo XIX, entre los cuales podemos mencionar la mormona en Estados Unidos, el vudú en Haití, los movimientos religiosos del Brasil. Hay muchos movimientos religiosos del Brasil que tienen una esencia a veces, una fuente en la macumba. Hemos visto en el punto anterior los tres grandes grupos en los cuales se clasifican las religiones. En este apartado veremos cómo algunas experiencias religiosas tienen rasgos comunes. Cada experiencia personal religiosa, como respuesta a esta realidad esencial trascendente, presenta un panorama de rasgos comunes, características dentro de las grandes religiones. Hay muchas, pero nosotros vamos a indicar algunas. En las grandes religiones hay siempre una auténtica experiencia de la realidad trascendente. Hay que decir eso, en primer lugar. Es una experiencia que se manifiesta y se fortalece mediante objetos, tiempo, la danza, el canto sagrados. Cada experiencia religiosa se trata de manifestar con estos elementos. En segundo lugar, la realidad esencial se experimenta, por un lado, como un juez, como un castigador. Se le ve a este Dios, como este ser trascendente, como algo temerario que provoca temor en el hombre. Y por otro lado, lo denominado misterio fascinan, es lo que provoca, se descubre al ser trascendente como un ser que tiende a la suprema felicidad, a la bondad, a la misericordia, a la compasión. Son dos rasgos esenciales. En tercer punto, el camino para llegar a la realidad trascendente es la humildad. Ningún hombre puede llegar al conocimiento pleno de este ser trascendente sin ser humilde. Implica un arrepentimiento, una conversión, la oración. Entonces son algunos puntos, rasgos característicos que señalan también todas experiencias religiosas. Hay que tener presente también como otra característica que se puede señalar es que hay un auténtico sentido culto. Se manifiesta a través de acciones rituales, de adoración y de veneración a la realidad esencial. Luego de ver lo característico, los rasgos comunes entre las experiencias religiosas, debemos de notar también en este apartado lo que significa trascendencia divina. La trascendencia divina es una característica propia también prácticamente en todas las realidades y experiencias religiosas. ¿Y qué hace denotar esto? Que creer en este Dios, en esta divinidad, es santificarlo. ¿Qué significa santificar? Es reconocerlo como algo distinto a uno, separado. Lo santo es lo sustraído al uso común y reservado a la divinidad. De allí que se convierta siempre en sagrado aquello que es un misterio para nosotros. Que Dios es santo
significa que es trascendente, que está más allá de los límites de los seres finitos. Significa además que la integración del ser absoluto en cuanto se manifiesta como rico, espléndido y puro, ¿verdad? Pero esta santidad, esta trascendencia se puede conocer por medio de las criaturas. De hecho, incluso en la Sagrada Escritura aparece que el hombre puede conocer la perfección del Creador por medio de las cosas creadas. Por más que son limitadas, uno ya ve un vestigio del cómo es Dios, de cómo es Dios. La bondad, la sabiduría y la belleza de Dios. Todas estas perfecciones se dan en los seres de modo limitado, pero nos ayudan a reconocer que hay un ser trascendente, distinto a uno, todopoderoso, omnipotente, eterno.